pero les diré que es el Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano pidió una revisión de su marco legal, lo están revisando, y incluyó, por supuesto, la ley de ascensos y recompensas, la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa, incluyó, por supuesto, también algunos otros ordenamientos que tienen que ver con la propia estructura de la Secretaría, para que las mujeres tengan el acceso y la igualdad de oportunidades. Y ustedes saben que ahorita solo hay una mujer que está en las Fuerzas Aéreas, y que fue también una apertura. Sin embargo, por la misma estructura y el tipo de escuelas de las que son, las mujeres hoy por hoy no podrían ser generales de división. Incluso la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Fuerza Aérea, porque Fuerzas Armadas incluye la Marina. La Marina este año está pensando en capacitar en perspectiva de género. El Ejército empezó el año pasado con un presupuesto que le fondeó la Cámara de Diputados, y entonces hicieron diplomados, seminarios y la revisión de sus leyes y la currícula de algunas carreras. Obviamente, como comprenderán, hay militares de mucha avanzada, pero hay otros que tienen detenida la puerta con el pie. Entonces, bueno, internamente ha sido un ejercicio muy interesante, pero simplemente yo creo que hay que valorar la iniciativa de revisar su marco legal, donde permita algunos avances. En los primeros artículos de la ley orgánica decía, se maneja que al frente de la Secretaría de la Defensa estará un general de división, hijo de padres mexicanos. Entonces, bueno, la primera modificación es hijo o hija de padres mexicanos, pero no solo eso, sino que buscar que las mujeres puedan llegar a ser generales de división, porque no se permite, no hay manera de que las mujeres llegaran a generales de división en el marco actual. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prospera este paquete legislativo que ellos ya tienen, ¿no? Obviamente también pasará por el Congreso, y entonces ahí hay un tramo muy importante. En mi experiencia, uno de los problemas más graves que han tenido el proceso de armonización es que del Ejecutivo o de la sociedad civil que elabora las iniciativas de ley al Congreso, ¿no? Es como del plato a la boca, dicen que se cae la sopa, se caen los proyectos legislativos, y hay modificaciones a veces desafortunadas, hay parches verdaderamente complicados, y entonces no necesariamente prosperan las leyes debidamente. Aquí en una de las preguntas que formulan, de las que ya han llegado y que alcancé a ver, era si hay una legislación que tenga sanciones, una ley de acceso que tenga sanciones. Claro que la hay. Para mi gusto, el mejor instrumento en materia de acceso es la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Tlaxcala. En Tlaxcala tiene sanciones y tiene procedimientos para aplicar las sanciones. Es una de las leyes modelo del país. Y en gran medida, también porque el legislativo no metió tanta mano, y en gran medida porque hay que reconocerlo, el Ejecutivo hizo un muy buen cabildeo. Hay otros estados, que seguramente yo creo que es la parte que quieren saber cómo van los estados, ¿no? Yo les diré, por ejemplo, Sinaloa en 2007 tiene un paquete legislativo importante, interesante. Sin embargo, solo han podido aprobarse la Ley Estatal de Acceso, y recientemente está en discusión la Ley de Igualdad. Pero aquí quiero hacer un corte. He visto en los estados que dicen, nosotros tenemos nuestra propia realidad,
debemos de tener nuestras propias leyes, y me parece muy justo. Lo que no es muy congruente es que copian las leyes de la federación, y entonces ustedes ven muchas leyes estatales con los mismísimos errores de la ley de acceso, que no hubo tiempo de enumerarlos, pero que les podría decir cuáles son, y la inaplicabilidad que presenta la Ley General de Igualdad. Entonces es terrible, porque algunas leyes tienen que hacerse ajustes. Aquí otra pregunta habla de la alerta de género, que es una de las cualidades que tiene la ley de acceso. Fíjense que fue un capítulo donde le cortaron, y entonces no hay clara distinción entre lo que es la alerta de género y lo que es el agravio comparado. Y son dos mecanismos interesantísimos, son dos instrumentos que solo tiene y que solo debe tener la ley general, no los estados, porque le da facultades exclusivas a la Secretaría de Gobernación. Y aquí vale la pena señalar que, como son leyes generales, implica que hay una competencia concurrente entre estados y federación. Por eso los estados pueden tener sus propias leyes de acceso. Por eso los estados pueden tener sus propias leyes de igualdad. Y entonces en Sinaloa las leyes siguen mucho a las leyes federales. A pesar de que del Ejecutivo había una propuesta más o menos con cambios y vanguardista, ahí ha habido problemas graves, incluso se distingue mucho, no hay que revisar mayormente, pero muchas leyes ponen agresor en lugar de generador o alguna cuestión de este tipo en las leyes de acceso, y eso iría en contra para lo que se espera o se diría que es la presunción de inocencia, que ahora está en términos constitucionales. Entonces, bueno, desafortunado ponerle agresor al agresor. Es un agresor, pero no le podemos decir eso en el texto legal, ¿no? Tiene que tener otra denominación y entonces pues darle la posibilidad a juicio. Tenemos Aguascalientes. Aguascalientes hizo un ejercicio interesantísimo, porque en lugar de empezar con el Código Penal, con el Código Civil, empezó con las leyes orgánicas. Empezó a modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Se metió con la modificación a la ley de mediación, y hoy, en este año, ustedes se sorprenderían, Aguascalientes, de todo el proceso legislativo, es quien más leyes tiene aprobadas por el Congreso. Estamos hablando de 5, de un paquete legislativo. Hoy Aguascalientes está haciendo un proceso de certificación de los mediadores y obliga a los mediadores del tribunal a que hagan su mediación con perspectiva de género y con igualdad sustantiva. Está en el texto de su ley. Las últimas reformas se aprobaron en 2007. Luego tenemos Colima. En Colima se tardó muchísimo en aprobar, pese a que incluso aquí veo que nos manda un saludo la diputada Imelda Lino. Se tardó un poco en publicar la ley de acceso. Está viéndose la posibilidad de una ley de igualdad menos acartonada que la nacional, con mayor carne y con mayor operatividad, Colima, y está pendiente todo el paquete legislativo en materia penal, en materia civil. Muchas gracias. Alguien está hablando ya de mí, seguramente. Muchas gracias. ¿Verdad? No. Y la parte interesante en Colima es que también hay propuestas en materia procesal penal y procesal civil. Y esto es básico, porque durante muchos años los grupos de mujeres siempre impulsan en el Código Penal y creen que ahí se resolvió. Y no. Tipo específico de violencia familiar, que se ha impulsado en muchas partes del país, requiere, ¿cómo acredito el tipo penal de violencia familiar? No hay cómo acreditarlo. Se requiere la acreditación y las modificaciones al código, por supuesto,
procesal penal, procesal civil. Colima tiene un paquete interesante desde el 2006 y yo esperaría y hago votos porque esté ya en discusión legislativa. Estoy yéndome así por el Chihuahua. Chihuahua va a iniciar su proceso legislativo este año con una revisión puntual